A Cristo Jesús, alabado sea el nombre que está sobre todo nombre. Bueno, hermano, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar congregados una vez más en este jueves, día hermoso, ¿verdad? Donde Dios nos ha permitido poder participar de los estudios que hemos estado dando. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4. Sabemos de que Dios nos bendice a través de los estudios, siempre y cuando nos dejemos saturar con lo que es la presencia de Dios. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una breve oración para pedir la gracia de Dios. Padre, en esta noche le pidemos su guianza y le pedimos que la unción del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, que nos guiaría toda verdad, se manifieste en nuestra vida. Señor, pújame a mí y a los que me están escuchando para que entiendan su palabra. Señor, que tu palabra sea predicada prudentemente y que traiga fruto y lo traiga en abundancia, Señor, para la gloria de su santo y glorioso y poderoso nombre. Amén, gloria a Cristo. Bueno, empieza el Hechos 4, del 1 adelante, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Recuerdan que como Dios lo había usado para sanar a un hombre que estaba cojo de nacimiento, y lo de ahí siguen todavía con el mismo dilema, porque se les hacía muy problemático de que estuvieran haciendo esas cosas. Dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, ¿qué es lo que hacían? Enseñaban al pueblo. Una de las cosas, hermanos, que los apóstoles hacían era que enseñaban. Usted también tiene que estar capacitado para enseñar. Usted quizás se pregunte: bueno, pero es que yo no soy maestro, no soy ni pastor, no soy evangelista, no soy nada. Bueno, quizás no lo sea en el modo de pensar suyo, pero Dios lo llamó a que usted enseñe a los demás. ¿Por qué? Porque dice aquí que este hombre lo hacía. ¿Y qué enseñaban? Sencillamente, hermanos, la resurrección de entre los muertos. O sea, que Cristo resucitó. ¿Verdad? Cristo dejó una cruz vacía, una tumba vacía, y dice la Biblia que Jesucristo traspasó los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, es lo que enseñaban. Dice, enseñaban en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. O sea, no hallaban qué hacer con ellos, ya había decaído el día. ¿Y qué hicieron? Lo echaron a la cárcel. Dice el 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Sabe, hermano? Imagínense 5,000 personas fueron salvas. ¿Por qué? Porque oían la palabra de Dios. Ahí solamente hay una manera, hermanos, de anunciar esta grandiosa obra que Dios nos ha dado, y ese es a través de la predicación, a través del Evangelio de Jesucristo. Porque cuando usted le habla a alguien de Cristo, usted está evangelizando. Cuando usted le cuenta a la persona lo que Cristo le ha hecho en su vida, eso es lo que usted está haciendo. O sea, es a través de la predicación. Dice la palabra que a Dios le agradó. A Dios le agradó. ¿Qué es lo que le agradó a Dios? Que las personas fueran salvas por la locura de la predicación. ¿Sabe que el predicar la palabra de Dios para los que no son salvos es como una locura? No entienden. Así como usted no entendía antes que viniera Cristo, bueno, eso es una locura. Y esta gente dice que muchos de los que habían, o sea, ya la habían escuchado, la palabra, creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Dice el 5: y aconteció al siguiente día. O sea, aquí solamente cayó la noche, estaban en la cárcel, y la palabra lo levanta ahí, lo recoge, dice: y aconteció al siguiente día. Dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Quién eran los gobernantes? Los ancianos y los escribas.
y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Quiero que note aquí algo, aquí menciona Juan, no es Juan el que usted conoce los evangelios, en la Biblia, hermanos, menciona 4 personas que se llaman Juan, y este Juan en particular dice que era familia de los sacerdotes, o sea, no es Juan el Bautista, no es Juan el que escribió el libro de Juan, sino que este era uno de la familia de los sumos sacerdotes. Dice, poniéndose en medio, les preguntaron, ¿con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una pregunta, hermano. Dice, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es una pregunta que algún día se le van a preguntar a usted. ¿Quién le ha dado la autoridad a usted para decirme de que yo soy un pecador? Pues es Cristo el que se la dio a usted, por eso usted se le está diciendo a la persona, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿quién le da a usted esa autoridad para decirle a alguien así? Es Cristo, hermanos. Y usted le puede decir a la persona, pues mira, si no te arrepientes y mueres en Cristo, vas al infierno. La persona se va a preguntar, ¿y por qué tú me hablas así? ¿Con qué autoridad lo haces? Pues lo hacemos con la autoridad que el Señor nos ha dado, hermano. Y usted le puede decir a la persona, mira, no hay salvación más que únicamente y exclusivamente en Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. ¿Quién es el que le da esa autoridad a usted? Pues es Cristo mismo, hermano, que lo ha ungido. Y así estaban estos hombres. Dice que los pusieron en medio y le preguntaron una pregunta: ¿con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y cuando, hermanos, usted es puesto en situaciones difíciles, cuando usted es puesto, como dicen algunos, contra la pared y le ponen una espada, una amenaza, una circunstancia difícil, Dios, téngalo por seguro que va a intervenir al favor suyo. Porque mire como dice aquí el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, la llenura del Espíritu Santo la necesitamos cada uno de nosotros. Estos hombres habían predicado un mensaje que se salvaron 5,000 personas. Gloria a Cristo Jesús. Gran número, 5,000 personas. Un número grande. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Lo que ellos hablaban, hermanos, les llegaba a las personas, les traía convicción. El Evangelio, hermanos, esto es lo que hace, transforma a las personas. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y gobernante del pueblo y anciano de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano. Mire nomás. Porque hoy se nos interroga acerca del beneficio. Ténganse en mente, hermano. Dice la palabra de Dios que quizás usted sea pobre, pero enriqueciendo a muchos. O sea, hermanos, que la riqueza más valiosa sobre la faz de la tierra es conocer a Cristo. Y cuando usted predica, usted está predicando para que la persona que lo esté escuchando se beneficie, ya sea de una sanidad en el cuerpo, una liberación en su vida, una sanidad en su alma, en su espíritu, sea lo que sea. Dios sana a las personas. Entonces, cuando usted predica, usted lo está haciendo para que el otro se beneficie. Y en este caso fue un beneficio de que un hombre fue sanado de su enfermedad. ¿De qué manera este ha sido sano? Dice el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Lo que usted predique, hermanos, tiene que ser notorio a todo aquel que le rodea. Deje que todo mundo note que usted es distinto a los demás. No tenga miedo a entrar en este nivel de vida espiritual. Usted no trabaja para la FBI
que en otras palabras usted es un policía, pero no carga bacha visible, no carga pistola visible, es policía, pero es encubierto. Usted es un cristiano, pero usted no debe estar un cristiano encubierto, que nadie lo sepa, no funciona de esta manera. Todo el mundo tiene que saber, sea notorio a todos, que usted es cristiano, hermano. Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí hay unas palabras, hermanos, bien interesantes. Primero está hablando de Jesús, o sea que es, en este caso Jesucristo, Jesús, que Dios se hizo hombre. Dice que he aquí una virgen concebirá y llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Y a María se dijo que iba a concebir y su nombre sería llamado Jesús, que él salvará al mundo, o sea, Jesús. Después dice que el Cristo es el Mesías que estaba profetizado que había de venir. O sea, Cristo significa el ungido. Jesús es el ungido de quién, hermanos? De Jehová, Dios Padre. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. O sea, claro, Jesús no es Jesús su vecino, no es Jesús el borracho, no es Jesucristo, Jesús el ungido, y es el de Nazaret. O sea que la Biblia, hermanos, es bien específica a quién se dirige. Y en este caso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. En otras palabras, no había duda de quién se dirigía. ¿Usted no ha notado en el radio cristiano que hay canciones que no se sabe a quién se las dirige? Que te amo, que Señor te amo, pero ¿a quién se está dirigiendo? Puede ser que se dirija a su pretendente. No sé, no sabemos. Se le puede aplicar a cualquiera. Hay que tener mucho cuidado. Cuando hay un cántico, dice, te amo, Jesucristo de Nazaret, tú que naciste, gloria a Cristo, y viniste a la tierra, te amo, Jesús, el Salvador de mi vida, mi Dios, sea todo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el ungido de Jehová. Tiene que usted especificarse, hermano, a quién se está dirigiendo. Porque acuérdense que estos hombres habían predicado y habían 5,000 personas creyeron, pero predicaban de esta manera, trayendo especificación a quién, en qué nombre habían sido hecho este milagro. A quien vosotros crucificasteis, ellos lo habían crucificado, y a quien Dios resucitó de los muertos. O sea que Cristo no estaba muerto. Gloria a Cristo. Cristo había resucitado y ellos no lo podían entender. Dice, por ese hombre está en vosotros y vuestra presencia sana. Por él, o sea, la palabra era Jesús, por él, por el Jesucristo, este hombre, el que había recibido la sanidad, está en vosotros y vuestra presencia sano. O sea, está diciendo, ¿quién hizo la sanidad? O sea, que cuando alguien es sano, no crea que fue usted el que lo hizo. Fue Dios que lo hizo y usted lo usó como un instrumento, así como Dios usaba a sus profetas, usaba a Moisés, al profeta Isaías, a Jeremías, a María. Solamente fue un instrumento. Y así Dios nos usa como instrumentos, hermanos. Dice, en este nombre, este hombre está en vuestra presencia sano. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, que Jesucristo, hermanos, es la piedra angular reprobada. O sea, usted entienda que a Jesucristo no lo recibieron. Hubo resistencia. O sea, que no a todos los que usted le predique van a recibir su mensaje. Pero eso no es una excusa por cual usted no los va a predicar. Su responsabilidad es predicarles. Y en este caso dice, este Jesús es la piedra reprobada, o sea, no aceptada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, Jesucristo, hermanos, es
la cabeza, el que manda, el que tiene autoridad. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, lo hacemos basado en las enseñanzas de Jesucristo. Es bien importante que entienda que nuestro fundamento es Cristo. Si nosotros nos vamos a congregar para exaltar a Cristo. Ningún otro mensaje, hermanos, puede ser válido o transformador a beneficio a nadie si no se trata de Jesucristo. O sea, cuando hablamos tenemos que hablar de Cristo. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire cómo dice el 12. Y ninguno otro hay salvación. Punto. Y ninguno otro hay salvación. ¿Cuál es el temor, hermano, de decirle a un pagano que él está errado y no tiene salvación si no tiene a Cristo? ¿Cuál es? Quizás sea ofensivo hacia él. Quizás él crea que a usted le está faltando respeto, pero no. Usted lo que está extendiendo es el amor de Dios hacia él, hacia decirle, y ningún otro hay salvación. Mire, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero si no está en Cristo, no hay salvación. Puede ser la persona más saludable de la faz de la tierra porque tiene una dieta que nadie la sabe más que usted. Usted puede ser la persona más amable, más paciente, una persona que nunca se enoja, una persona que le cae bien a todos, pero si no tiene a Cristo, no tiene salvación. Porque no hay salvación fuera de Cristo. Y ninguno otro hay salvación. Entonces, como la Biblia nunca deja en duda a nadie, ahí sigue usando la palabra porque. Déjeme decirle por qué y ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo, hermanos, que este es un mensaje de autoridad. Yo creo que una persona que crea que una estatua lo va a salvar, yo creo que este tipo de mensaje le va a ser ofensivo. Yo creo que una persona que confíe en los santos, como algunos que confían en la Virgen María, este mensaje va a ser ofensivo. Algunos confían en Lázaro, en San Lázaro, este mensaje va a ser ofensivo. Otros confían en Buda, este mensaje va a ser ofensivo. ¿Y qué tantos miles de dioses podemos mencionar? Podemos estudiar los diccionarios y sacar miles de nombres de dioses y mencionarlos todos y estar aquí horas y horas mencionando el nombre de dioses. Pero una cosa sí le sé decir, que ninguno de ellos hay salvación. Porque dice la Escritura, y este es Jesús de la piedra reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. El Evangelio, hermano, debe de ser así. Gloria a Cristo. Aquí no estamos para que usted no se sienta ofendido. Aquí estamos para predicarle que solamente en Cristo hay salvación. Y usted que me escucha ahí en la televisión, si usted tiene algún otro método de salvación, déjame decirle que no está en la verdad. La Biblia dice que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el 3, hermanos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Hombres sin letra y del vulgo. Hombres que nunca habían estudiado, no tenían doctorado de absolutamente nada, no sabían escribir, no sabían leer. Dice, eran del vulgo, gente que no se vestía bien, nadie quería andar con ellos. Sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de maravillas. Nuestro Dios, hermanos, puede escoger la peor persona sobre la faz de la tierra, transformarla, no en un proceso de tiempo,
sino en cuestión de medio segundo, para usar un término, y hacerla una nueva criatura. Gloria a Cristo. Lo vemos como Jesús dice que había un hombre endemoniado que vivía en el panteón y andaba desnudo y se cortaba con las piedras que habían ahí en el panteón. Dice que nadie podía pasar por ahí, por ese sitio. Y Jesús lo sabía, hermano. Cuando él, antes que viniera a la tierra, él lo sabía lo que él podía hacer en ese hombre. Dice que el hombre ese endemoniado, viendo a Jesús, corrió hacia él. ¿Cuántos endemoniados han venido a usted, hermano? Corriendo porque, vea, porque hay autoridad en usted. Dice que ese endemoniado corrió hasta Jesús. Y ahí cuando Jesucristo lo liberó, le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, me llamo Legión. Y no dice la Biblia, porque muchos demonios había dentro de él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo liberó. No fue en un proceso de tiempo, no fue en 2 o 3 días. Y después lo metió en un instituto de rehabilitación y lo liberó de droga, y lo liberó de alcohol, después lo liberó del odio, después lo liberó de la tristeza, después le consiguió un trabajo. No, instantáneamente a la autoridad de Cristo los demonios salieron y el hombre se fue. Y entonces cuando estaba en su juicio cabal, se puso ropa y todo el mundo asustado porque el que no vestía ropa tenía ropa. Y dicen que todo el mundo se asustó, se maravillaban y estaban atónitos y asustados por lo que Dios había hecho en el hombre. Vean que a la vez a la humanidad no se le entiende. Si hay violencia, están llorando porque hay violencia. Si hay evangelismo, también se asustan porque la gente está predicando salvación. Entonces, en el caso de ese hombre endemoniado, después que fue liberado, dice que vino a Jesús y quería andar con Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete a lo suyo y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Ese es el evangelio, hermano. Y así estos hombres estaban algo similar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Y dice la Escritura en Hechos 4:13, y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando usted está con Jesús, hermano, las cosas que usted no puede hacer, se le van a hacer fácil para hacerlas. A veces, hermano, nos frustramos porque quizás no sabemos leer, no sabemos estudiar la Biblia, creemos que es algo inalcanzable, a veces queremos evangelizar, creemos que no estamos capacitados, pero todo eso, hermanos, es a veces porque no queremos estar con Jesús, no queremos separar de nuestro tiempo, estar 2, 3, 4 horas con Jesús, porque si usted tiene una agenda sumamente ocupada, ¿por qué no aparta de ahorita? ¿Por qué no dice, mira, el otro mes que entra voy a apartar un día y se lo voy a decir a toda mi familia que este día no me busquen porque voy a estar con Jesús? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Estos hombres le reconocían que habían estado con Jesús, sabían de que todo aquel que se juntaba con Jesús se volvía un predicador, un hombre que hacía milagros y prodigios, y eso es que lo reconocían. Dice el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, cuando la autoridad de Cristo está sobre una persona, cuando verdaderamente Dios está respaldando a una persona, no hay nadie que pueda contra usted, hermano. La palabra de Dios lo enseña. Viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nada. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Gloria a Cristo Jesús. Estamos entrando en un tiempo, hermanos, donde esto tiene que suceder.
Esto usted se tiene que preparar, hermano, porque Dios quiere hacer cosas grandes que nadie lo pueda negar, lo que está aconteciendo. Que no haya absolutamente nada de duda dentro de las personas que no creen sobre lo que está aconteciendo. Milagros visibles, hermano. Milagros extraordinarios, milagros externos, donde se ve con los ojos naturales, externos, tienen que suceder para que esto concuerde con la palabra, porque dice la Biblia, hermano, que Jesucristo es el mismo ayer, dice que es hoy y por los siglos de los siglos, que no va a cambiar. ¿Sabe que el que cambia es Dios? Perdón, el que cambia es el hombre, no Dios. El hombre se fatiga. Hoy tuve una reunión pastoral y decía un hermano algo interesante. Decía que Dios, desde un principio con Adán y Eva, lo que quería era tener comunión con ellos. Dios venía y tenía comunión, pero en el momento que Eva desobedeció los mandamientos de Dios, las órdenes, y engañó a su marido, dicen que después ellos miraban que estaban desnudos, pero no fue hasta que no desobedecieron. Entonces, cuando vino Dios a tener comunión con ellos, para andar con ellos, dice que ellos se escondían. Y eso fue hace muchos años atrás, hermanos. Y así viene Dios por todo el tiempo que está registrado en la Biblia, queriendo tener comunión con su creación, y su creación se le esconde. Y hoy también en el 2009, hermanos, en el mes de julio, julio, viene Dios a nuestra vida y nosotros nos escondemos. Nos vamos a las tiendas, nos vamos a nuestros quehaceres, y Dios se queda esperando que nosotros apartemos tiempo para estar con Él. Él no cambia. Él era así con Adán y Eva y lo sigue siendo hoy. Dios no cambia. Gloria a Cristo Jesús. Dice el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, ellos querían amenazar. Esto es algo, hermanos, que demuestra la característica del que no tiene a Cristo. Amenazar, advertir. ¿Qué es lo que estaban amenazando? Que no hablaran aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El mundo, hermano, puede amenazarlo, puede ponerlo a acechanzas, pueden hacer lo que quieran. ¿Sabe por qué no pueden detener? Porque esto no es de parte del hombre, esto es de Dios. Es Dios el que está haciendo la obra. Usted no debe de tenerle miedo a las amenazas. Gloria a Cristo Jesús. De ninguna manera. Usted es de Cristo y Cristo está con usted. Dice, llamándole les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, no podían hablar y no podían enseñar. No hablasen, no enseñasen en el qué, en el nombre de Jesús. Ellos querían callar la boca, hermano, callarle la boca. Pero Jesús le había dicho, si ustedes callan, si ustedes rehúsan predicar mi palabra, las piedras lo harían, las piedras hablarían. Dice el 19, más Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, hermano, que usted lo malo que está haciendo es, usted está obedeciendo a Dios. Cuando usted predique a Cristo, usted no está obedeciendo al pastor, no está obedeciendo a nadie, usted está obedeciendo a Dios. Usted está agradando a Dios porque usted no se va a mantener callado bajo ninguna circunstancia. Usted puede, hermanos, mantenerse callado. Dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar.
Está prohibido, hermanos, usted quedarse callado. Lo que Dios ha hecho en su vida es sumamente poderoso, sumamente glorioso, sumamente hermoso, sumamente maravilloso, como para que usted le dé la espalda a Dios, como para que usted niegue a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no nomás lo que leemos en la Biblia, sino en nuestro diario vivir, a nuestro alrededor, las transformaciones que vemos que Dios hace. Dice el 21, entonces ellos les amenazaron y les soltaron. Le volvieron a amenazar y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, tenían respaldo y en este caso no podían castigarles porque había mucha gente que estaba al tanto del caso de él. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años, o sea, ya era considerado un hombre, y él mismo testificaba de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Dice el 23, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Note bien, cuando ellos vinieron, les dieron reporte a sus hermanos, todo lo que habían dicho, dice que alzaron la voz unánimes. Nosotros, hermanos, tenemos que procurar, hermanos, de dar unánimes con aquellos que nos rodean. Dentro de nosotros, hermanos, no puede haber división. Dentro de nosotros, hermanos, debe haber solamente una sola meta, y eso es agradar a Dios. Cuando nos reunimos para glorificar y exaltar a Jesucristo. Dice que alzaron unánime la voz a Dios, o sea, una oración, hermanos, dirigida hacia Dios, una oración de gratitud, y la oración está registrada aquí. Mire cómo dice la oración: soberano Señor, tú eres Dios. Recuerda, hermano, este es Dios, quien hiciste el cielo. Dice que le hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, todo lo que hay en el cielo Dios lo hizo, todo lo que hay en la tierra Dios lo hizo, y todo lo que hay en el mar Dios lo hizo. O sea, Él es nuestro creador, Él lo creó todo. Dice el 25, por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. O sea, había un salmo que ya estaba profetizado que esto iba a suceder. Nada de lo que le aconteció a Jesucristo, hermano, fue por sorpresa. Y aquí decía que esta gente se iban a oponer no al hombre, sino a Dios, porque recuérdense que no estaban acusando a Pedro y a Juan, estaban acusando a Dios porque dice que le reconocían que habían estado con Jesús, y no estaban rechazando a Juan ni a Pedro, sino a Dios que lo estaba usando. Dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. O sea, Jesús es el santo Hijo de Dios. Dice, a quien ungiste. O sea, Dios Padre ungió a Jesucristo. Decía Jesucristo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor, para proclamar el año de liberación. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer
contra tu mano y con tu consejo habéis antes determinado que sucedería. O sea, ya estaba determinado. A Dios, hermano, no le podemos. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. No hay nada que Dios no sepa. Así es que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón tomando en cuenta que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que verdaderamente estamos capacitados para hacer. Gloria a Cristo, ya sea en contra de Él o al favor de Él. Dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo quiero que usted mire esta oración aquí, hermano. Esta oración es una oración de guerra espiritual. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que orar con autoridad. Recuerde, si usted está en una iglesia pentecostal, una iglesia que cree en la manifestación del poder del Espíritu Santo, usted cree que, o debe de creer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que Jesucristo sigue haciendo milagros y prodigios, así como lo hacía en el pasado. Y estos hombres y mujeres dicen que decían, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Yo quiero que usted capte bien esto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Dígale a Dios lo que le están haciendo. Mira, Señor, no me dejan ir a la iglesia. Mira, Señor, se burlan de mí porque X razón, porque voy mucho a la iglesia. Son amenazas. Y toda amenaza, hermano, usted se la tiene que presentar a su Dios Todopoderoso. Usted tiene que quejarse con Él, decirle lo que usted está sufriendo. Mira sus amenazas. Mira, Señor, como han sacado la Biblia de la escuela secular. Mira, Señor, como ya no quieren que nuestros hijos oren. Mira, Señor, como ya no quieren que nuestros hijos traigan letreros que los identifiquen como cristianos. Mira, Señor, hay que presentarle a Dios las amenazas. Y también otra petición, mira sus amenazas y concede que tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra. En otras palabras, concede. Hermano, dice concede. Padre, le pedimos que esta noche usted haga milagros y prodigios, que usted sane los cuerpos enfermos, que usted le hable al quebrantado del corazón, que usted le hable al oprimido, que usted unja su palabra. No hay nada de malo, son oraciones de autoridad, son oraciones de guerra espiritual, hermanos. Aquí hay que entrar en guerra. Eso es lo que están haciendo aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, es una petición que Dios conceda. ¿Quién? Sus servidores, sus siervos, que con todo denuedo, con toda autoridad, con toda seguridad, con toda certeza, con toda confianza, hablen. ¿Qué va a hablar usted? La palabra, hermanos, la palabra de Dios. Hay que orar a Dios, hay que hacer estas oraciones, estas declaraciones de autoridad. Dice, mientras extiendes tu mano. ¿De quién es la mano? La mano de Dios. Para que Dios extienda su mano, para que se hagan sanidades. La mano de Dios es la que hace la sanidad. Y señales. La mano de Dios es la que hace señales. Y prodigios. Prodigios, hermanos. No nomás sanidades, que alguien se sane, una señal. No. Prodigios. Cosas grandes.
¿Mediante qué? ¿El nombre de quién? De su santo ¿qué? Santo Hijo. ¿Y cuál Hijo? Jesús, el unigénito del Padre. Dice el 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cuándo fue la última vez? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que cuando usted estaba orando tembló el lugar donde estaba congregado? ¿O será que eso ya no es para el día de hoy? ¿Será que Dios ya no se mueve como se movía en aquel entonces? Tenemos mucho que aprender, hermanos, de la palabra de Dios. Esto que está aquí usted escrito es para que nosotros lo meditemos, lo analicemos, estemos pensando sobre estas cosas, hermanos. ¿Para qué? Para obtener esta fe, esta seguridad de que Dios las puede hacer, hermanos. Cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, con autoridad. Pero no fue hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que hablaban con denuedo la autoridad. ¿La palabra de quién? De Dios. Hay que hablar de Dios, hermano. Cuando hablemos de nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo, hermano, que Dios es el mismo y vamos a ver la gloria de Él poderosamente. No hay nadie que pueda detener, hermanos, lo que viene sobre la faz de la tierra de parte de Dios. Amén. Cuando el impío, hermano, está temblando, cuando el impío está temeroso, está en temor, está en pánico, está en tristeza, está en angustia, eso quiere decir que usted tiene mucho trabajo que hacer. Y eso es lo que queremos, hermanos, que usted vea de que estamos viviendo en tiempos peligrosos y en tiempos de desesperación, pero no para usted. Para usted viene la bendición de Dios, como estudiamos en el capítulo 3 de Hechos, el tiempo de refrigerio y la bendición de la presencia de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Así es que, hermanos, tenemos esta gran responsabilidad ante nosotros como iglesia de Jesucristo. Estamos repasándolo rápidamente, podemos detenernos un poco más y dar una exposición de cada versículo, pero tenemos que proceder adelante, hermano, porque el libro de los Hechos es bastante extenso y solamente tenemos un par de casi una hora o menos de una hora para cada estudio. Bueno, hermanos, para el otro jueves, si la trompeta no suena, si Cristo no viene por su iglesia,